Gracias por continuar con nosotros en este jueves 11 de abril. Llegó el momento de la entrevista central y está con nosotros Mario Núñez, director de elecciones de la Junta Central Electoral, para hablar, por supuesto, de cómo avanza la logística y el proceso para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, un placer. Y estamos para la Junta Central Electoral para informar a sus televidentes, ¿verdad?, y a toda la ciudadanía sobre el curso del proceso electoral del próximo 19 de mayo. Así es. Bueno, aquí estamos con estas 3 sábanas, en esta ocasión sábanas, entre comillas, y qué bueno contar con la presencia del director de elecciones, don Mario Núñez, que tiene una experiencia larguísima en esto, para que nos explique, para que nos ayude a entender y que las personas, los votantes, no se sientan perplejos, como qué es lo que voy a hacer, cómo es que lo voy a marcar. Tengo aquí las de, por ejemplo, la de diputados. La más pequeña, por supuesto, es la presidencial, pero la de diputados es bien amplia. Mira mire cómo están. Sí, así es. Entonces, ¿qué usted le diría a los votantes para que puedan marcar el diputado que quieren según la residencia de la circunscripción, por ejemplo, donde residen? Así es. Miren, muy bien, reiterar los buenos días. Fíjese, cada votante, nosotros vamos a tener ahora, a diferencia de las elecciones de febrero, nosotros vamos a tener ahora en el ámbito local 3 boletas y la novedad de este proceso, o sea, la parte diferenciada con respecto a febrero es que también vamos a tener elección en el exterior. Nosotros tenemos 23 OCLES, o sea, 23 juntas electorales en el exterior, donde también vamos a organizar elecciones. Y estamos hablando de unas 60 ciudades, impactando entre países y ciudades, unas 60 en el exterior. ¿Qué va a pasar? Todo votante, todo elector o electora va a recibir en el ámbito local 3 boletas, efectivamente como usted la tiene aquí. Una boleta del nivel presidencial, donde van a estar los recuadros de los partidos, las fotografías de los candidatos y candidatas a nivel presidencial. Estamos hablando de 9 candidatos, entre todas las boletas 34 partidos políticos y entre ellos hay 9 candidaturas presidenciales, quiere decir que algunos van con sus propios recuadros, solo en sus recuadros, y otros van en bloques de alianzas. Entonces, en el nivel presidencial, el marcado correcto es, dentro del recuadro del partido de su preferencia, marcar la foto de su candidato o candidata presidencial. Una vez marca su boleta, la dobla en 4, el sello y la firma de las autoridades del colegio quedará hacia afuera. Hay que soplarla para que no se pegue el marcador. El marcador es un marcador de secado rápido y la boleta está hecha en un papel, en un gramaje de papel que también es absorbente, exactamente. Y entonces en el nivel presidencial el marcado es dentro del recuadro del partido de su preferencia, ya sea el recuadro o la fotografía de su candidato o candidata. Luego va a recibir, también recibirá la boleta senatorial. Esta es para la elección del senador o senadora de la provincia. Entonces aquí, igualmente, como en el caso anterior, va a marcar dentro del recuadro del partido de su preferencia la fotografía de ese candidato o candidata. Fíjense, son boletas en una misma dimensión, en tamaño 8,5 por 14, pero la lectura es diferente. La presidencial en una lectura horizontal y la senatorial en una lectura vertical. Ahora bien, el marcado, la boleta de diputaciones se torna un poco más compleja. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos hablando de que dependiendo la demarcación, tendremos varias fotografías de diputados o diputadas en cada uno de los recuadros. Es decir, esta boleta simula, es la boleta educativa de una demarcación con 6 diputados. Hemos traído varios modelos. Eso es el Distrito Nacional. Creo que en el Distrito Nacional corresponde 6 diputados. La de diputados es la más grande. La de diputados es más grande y va a ser mucho más grande en la medida en que la demarcación haya más representantes. Por ejemplo, hasta este formato de 6 candidatos o candidatas, el formato es 11 por 17.
Pero en el caso de las diputaciones que llevan más de 6 candidatos, entonces el formato es un poco más grande. Sí, Ahora bien. perdón, ese es el caso de Santo Domingo Oeste. Exactamente. Y de Que tiene Santiago 11 también. diputaciones. 11 diputaciones. La circunscripción número 3. Esa es la boleta más grande Ok. en términos de cantidad de fotografías. Ahora, ¿qué va a pasar? En esta boleta, en la boleta de diputados o diputadas, el marcado correcto es, dentro del recuadro del partido de su preferencia, usted va a seleccionar una fotografía, o sea, él o la candidata de su elección. ¿Por qué? Porque esta boleta sirve para realizar 2 escrutinios. Primero, el voto partidario para determinar la cantidad de escaños o curules que gana un partido. Ustedes ven en el Congreso, la bancada del partido tal tiene 20 diputados, es por eso, porque primero se hace el escrutinio del partido. Entonces, una vez identificado cuántas posiciones gana el partido, hay que ir a los votos preferenciales de cada diputado o de cada diputada de manera particular. Por eso el marcado correcto en esta boleta, el marcado correcto es una sola fotografía. ¿Por qué? Porque cuando se marcan 2 o más fotografías, viene el tema de la interpretación del voto. Primero hay que determinar si esas fotografías marcadas están siendo hechas en recuadros de partidos aliados. Si es en un mismo recuadro, en un solo recuadro, sabemos que el voto es válido para el partido, pero no es preferencial. Ahora, si el marcado se hace en 2 recuadros diferentes, entonces hay que determinar si esos 2 partidos están aliados. Perdón, pero me parece confuso. O sea, estoy pensando en la gente que nos está Exactamente. escuchando. O sea, usted dice que primero hay que seleccionar por qué partido yo quiero votar. Dentro de su recuadro, exactamente, usted tiene una boleta con los 34 partidos que van a la elección. Usted lo primero que va a hacer como electora es identificar el partido de su preferencia y dentro de ese partido usted va a marcar la fotografía del candidato o de la candidata de su preferencia. Es decir, en esta boleta que tiene tantas fotografías, usted debe escoger una para que sea un marcado sencillo. Y ese marcado le va a valer al partido y al candidato de manera preferencial. Okay. O sea, en cada una de las boletas, marcar una sola fotografía. Ese es el marcado correcto. Para que Una no sola sea fotografía. nulo el Para voto. que no haya lugar a interpretación del voto. Cuando se marcan 2 o más candidatos, ya la boleta requiere de una interpretación, de saber si, primero, si es en un mismo recuadro, segundo, si en 2 recuadros de partidos aliados o si no son aliados. Y ahí empieza entonces dilucidar en el colegio electoral si es válido o nulo el voto. Mario, ya ustedes empezaron la impresión de las boletas. Así es. ¿En qué porcentaje se ha avanzado en el montaje y cuándo se espera que ya se concluya con todo el montaje para esas elecciones? Muy bien, mire, ya las boletas electorales empezamos su impresión, como ya usted ha dicho. Nosotros estamos hablando de 25 millones de boletas, 25.4 millones de boletas. Son 4 niveles de elección, porque nosotros tenemos, como dije, presidencial, senatorial y las diputaciones, tanto locales como del exterior. Okay. Porque en el caso del Parlacén y del diputado nacional, la Junta lo que hace es colocar un cartelón en cada colegio electoral. ¿Por qué? Porque la ley señala, la ley orgánica de régimen electoral señala que la elección de los representantes ante el Parlacén será sobre la base de la votación resultante en el nivel senatorial. Y entonces, en el caso de los diputados nacionales, esos se escogerán a partir de la votación en el nivel de diputaciones. Por tanto, para ellos no existe una boleta. El deber de la Junta, el compromiso de la Junta es, para cumplir con la ley, colocar en un cartelón los nombres de esas personas, porque son candidatos a una elección popular, o sea, una elección ordinaria. Entonces, la ley señala que cuando los nombres de los candidatos no caben en la boleta, la Junta debe publicar un cartelón. Entonces, Parlacén y Diputado Nacional no llevan boletas, sino que sus representantes serán escogidos de las ya existentes. Entonces, ya empezamos hoy, ya estamos imprimiendo desde ayer las boletas del nivel presidencial, ya hemos impreso las boletas de las diputaciones en el exterior. Estamos hablando de más de 900,000 boletas en el exterior, son 3 circunscripciones, cada una de ellas lleva su propia boleta. La circunscripción 1 estamos hablando de más de 590,000 boletas, que comprende Estados Unidos,
continental, se le excluye el estado de la Florida. ¿Y Puerto Rico? Porque la Florida y Puerto Rico, igual con las islas del Caribe, Centro y Suramérica, forman parte de la circunscripción 2. Y ahí tenemos aproximadamente unos 178,000 boletas, porque nosotros siempre imprimimos la cantidad de electores más un 6 u 8% adicional. ¿Por qué? Porque a veces se producen defectos de impresión y entonces se requiere tener un adicional por si hay que sustituir alguna boleta. Entonces nos queda la circunscripción 3 del exterior, donde estamos imprimiendo más de 160,000 ejemplares de unidades de boletas, y esa corresponde a la circunscripción 3, que ya es todo el continente europeo y toda esa zona de aquel lado del Atlántico. Mario, y justamente para quienes nos están viendo en Estados Unidos, en Europa o en cualquier parte del mundo, les podría explicar por qué, a diferencia de quienes están aquí en el país, no van a recibir 3 boletas, solamente van a recibir 2. Y además, ¿en dónde se puede votar? ¿En cualquiera de los consulados o tiene que ser solamente aquellos países donde hay embajada? ¿A dónde se tiene que trasladar? Muy bien, mire. Nosotros como país tenemos una dinámica muy particular con respecto a otros países del área, porque nuestra votación no se produce ni en consulados ni en embajadas. Nosotros en el exterior montamos una estructura similar a la local. Para los votantes del exterior, estamos hablando más de 863,000 votantes a nivel de las 3 circunscripciones. Nosotros para ellos conformamos colegios electorales en el exterior. Son colegios que se crean para cada elección, porque dependen de la ubicación geográfica del votante. O sea, a través del zip code que el votante declara cuando se empadrona, nosotros lo vamos agrupando en base al zip code. Entonces, en la circunscripción 1 nosotros ya hemos agrupado todos los colegios. Decir que en 395 recintos electorales del exterior nosotros vamos a agrupar 1.572 colegios. Nuestra cantidad de colegios es muy grande, por eso es que no votamos en embajadas y en consulados, porque no tendrían esas instalaciones la capacidad para recibir a todos los votantes. Imagínese usted que... Pero entonces no se hará, se van a alquilar a locales, sí, escuelas... Ya nosotros hemos gestionado los recintos en Estados Unidos, Centro, Suramérica y Europa. Ya nosotros los tenemos identificados, ya nosotros hemos relacionado a los votantes en esos recintos, y la parte que viene ahora es la de informar a esos votantes del lugar donde les corresponderá votar. Porque en el ámbito local, en el reverso de nuestra cédula está el lugar de votación. En lo que respecta al exterior, nosotros enviamos cartas indicándole a esos votantes dónde va a estar su colegio electoral. Porque, como les digo, estos colegios del exterior no tienen un carácter permanente, sino que se crean con cada elección. Y por tanto, ahora nosotros estamos en la fase de informar a esos electores dónde les corresponderá votar. ¿Podríamos decir que estas elecciones van a ser mucho más caras que las anteriores por el hecho de ese votante en el exterior, de estar alquilando locales para que puedan votar? Imagínese usted. Definitivamente que el montaje de las elecciones en el exterior conlleva una dinámica de recursos mucho más pronunciada. Se requiere una inversión más amplia de recursos para el montaje del exterior, porque, como les digo, nosotros montamos una estructura similar a la de aquí. Nosotros debemos contratar personal para la integración de esos colegios electorales. Debemos contratar los servicios de los recintos, que a diferencia de nuestro país, la ley señala que aquí las edificaciones públicas y los recintos privados que sean requeridos están a la disposición del proceso. En el exterior no es así. Entonces, el exterior requiere la gestión del local, pero luego los permisos, tanto locales como estatales, para operar. Pero también hay que contratar, pagar el local, que nos está siendo facilitado, pero también hay que pagar seguridad, hay que pagar emergencia, o sea, un servicio de ambulancias, un servicio de emergencia. Allá es muy riguroso el tema de la cantidad de personas que pueden estar simultáneamente en la instalación. Y fíjese qué dinámica más peculiar. Si un recinto electoral, si nosotros tenemos 3 colegios electorales para habilitarlos en un local del exterior,
y resulta que en ese local nada más se pueden recibir, nada más pueden circular 1.200 personas, eso quiere decir que nosotros estaríamos imposibilitados de crear 3 colegios ahí. Tendríamos que crear 2, porque el tope son 1.200 personas de conformidad con la ley estatal o con las regulaciones estatales. Es decir, que ciertamente la dinámica de la votación en el exterior constituye para la Junta, pero también para el Estado Dominicano, una carga onerosa importante, porque se requieren... ¿Cuánto? ¿Ya han identificado cuánto es que están gastando? No, nosotros estamos justamente ahora en la culminación de los permisos para la gestión de los locales. O sea, yo pienso que en un próximo encuentro de la Junta Central Electoral con este importante medio, pudiésemos tener ya un acercamiento de las estimaciones presupuestarias, porque los locales en el exterior tienen una dinámica muy diferente. Por ejemplo, nosotros como Junta, como órgano electoral, tenemos que concebir la organización de una elección ordinaria en mayo y contemplar la elección de una segunda elección presidencial en caso de que así sucediese. Resulta que para el exterior nosotros estamos a veces obligados a hacer una contratación de los recintos tanto para una primera como para una eventual segunda elección. Y eso es un costo. Sí. Independientemente de que haya segunda elección o no, para nosotros, como Estado y como órgano, tenemos que contratar los servicios de ese recinto para poderlos apartar, para poderlos tener disponibles. Mario, insistiendo con la comunidad, con la diáspora, hay lugares muy lejanos donde hay dominicanos, por ejemplo California, que para nosotros es lejos, tomando en cuenta que la diáspora está concentrada en la costa este. Se les asegura que ellos podrán votar, la gente de California, de Alaska o la comunidad tan grande que tenemos en Suiza y en Holanda. Sí, sí. Y mire, usted ha puesto un importante ejemplo, porque California en procesos anteriores tenía 1 o 2 colegios que eran asociados a la OCLE de New Jersey. Y usted me dirá, ¿y por qué California y New Jersey? ¿Dónde se juntan esos dos territorios? Resulta que como California ya tenía un crecimiento de dominicanos importante, se les habilitaban 2 colegios electorales y entonces esos colegios debían asociarse a una junta electoral del exterior que conocemos como OCLE, según la ley. Entonces resulta que California no tenía una OCLE. Y esos colegios debían computarse dentro de New Jersey. ¿Por qué New Jersey? Porque Nueva York tenía un volumen muy grande de electores. Entonces decíamos, vamos a asociarla a New Jersey para que quede dentro del ámbito de la circunscripción 1, porque circunscripción 1 es todo Estados Unidos continental, excepto Florida, como dije ahorita. Entonces, ¿qué resulta? Fue tanto el crecimiento de California que ya cuenta con su propia OCLE. Entonces, todos los estados aledaños a California se empadronan ahí. Todos los electores que están en torno a California se empadronan ahí y para esta elección votarán dentro de California. Ya el tema del empadronamiento y la amplitud de ese empadronamiento conllevará que en un futuro la Junta tenga que pensar en otros estados de la costa oeste. Mario, como de costumbre nos quedamos con muchas preguntas. La última vez que hablamos con usted, que fue hace un par de meses antes de las elecciones de febrero, nos quedamos con demasiadas preguntas al aire. Espero que pueda venir nuevamente antes de mayo 19 para que nos hable de cómo avanza el proceso, porque nos tenemos que ir ya a nuestra pausa comercial. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Mario, querido. Muy buen día. En sus casas, no se vayan, volvemos en 3 minutos después de esta pausa comercial.